El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu Visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Muy buenas noches, estimados oyentes. Los saluda su anfitrión José Ordóñez y me acompaña de nuevo el pastor Carlos Macías de la iglesia La Vid en Chihuahua, Chihuahua. Carlos, bienvenido otra vez a Eleva tu Visión aquí en Monterrey. José, ¿qué tal? Buenas noches. Es un gusto estar contigo y con todos ustedes, amable audiencia, en esta cabina y sobre todo en esta ciudad que cada vez, en lo personal, me gusta más a mí y a mi familia. Y ahora pues viene mi familia conmigo y por eso estoy más que contento. Y yo creo que la ciudad te gusta cada vez más por los hermanos tan preciosos que te dan una muy buena acogida. Ustedes son muy amados aquí. Ustedes vinieron junto con un grupo de tu iglesia que vinieron para una boda y la verdad es que nuestra iglesia los recibió con mucho cariño. Enviamos un saludo a los hermanos de tu congregación, quienes están sintonizando radioformulanacional.com.mx. Recién estuvimos de visita en esa iglesia allá en Chihuahua y son unos hermanos muy preciosos. Asimismo, Carlos, nos estarán sintonizando en Ciudad Juárez, la iglesia del pastor Jorge Díaz, quien acaba de estar visitándote allá en Chihuahua también. Un saludo a todos ellos. Bueno, y ya dejando los saludos atrás, Carlos, ¿qué ha puesto el Señor en tu corazón para compartir con nosotros? Bueno, tuve el privilegio de estar este domingo ahí en la iglesia, el Templo Sinaí, y el Señor puso un mensaje acerca de cómo está nuestro corazón, cómo estamos actuando con respecto al prójimo, con respecto a los demás, y pues veíamos acerca de el tener un corazón fariseo. Yo alguna vez oraba, decía, Señor, que yo no tenga un corazón fariseo, pero el Señor, su Espíritu Santo me dijo en esa ocasión, no debes orar así, debieras orar, Señor, quita de mí este corazón fariseo. O sea que el corazón fariseo ya lo tenemos. Ya lo tenemos y lo opuesto a eso es precisamente el corazón de Dios, un corazón amoroso y tierno, un corazón que ama y pone su vida y lleva una carga por sus hermanos. Entonces podríamos verlo también desde otro ángulo, que el corazón humano, el corazón, lo que la Escritura llama la naturaleza vieja, en el hombre viejo, es ese corazón fariseo lleno de orgullo, lleno de superioridad, aires de superioridad, menosprecio hacia los demás y considerar que nosotros estamos bien. Así es. Ciegos realmente, ¿verdad? Pero el corazón de Dios es un corazón totalmente opuesto a eso. Es un corazón humilde, sencillo y siempre abierto a la corrección y a ser disciplinados. Pero compartías este domingo, Carlos, algo muy precioso que tenía que ver con la diferencia entre el fariseo, el publicano, cómo es que se nota la diferencia en su acercamiento, su aproximación a Dios. Bueno, el publicano, siendo una persona no muy deseada ni muy querida, tenido como lo más indigno en aquel tiempo. Eran los recolectores de impuestos, decías. Así es, exactamente, y eran lo más indigno en el tiempo en que vino el Señor Jesús, hace más de 2000 años. Esta persona, de veras, a ese momento en que él sube al templo buscando a Dios, no tenía no se sentía ni digno de voltear a ver hacia el cielo y estaba él arrepentido, y esto es muy importante, el corazón arrepentido que sabe que
definitivamente si no es por un milagro de los cielos, un milagro que viene y obra desde el corazón de Dios, nada, no tiene esperanza, solo depende de Dios. Y entonces él así llegó con un corazón humilde, un corazón quebrantado, y dice el Señor Jesús hablando de esta parábola y viendo la otra parte, el fariseo que decía, yo hago todo bien, yo doy mis diezmos, yo ayuno 2 veces a la semana, yo estoy bien y no soy como el que está aquí enseguida de mí. El Señor Jesús dijo, el publicano fue justificado mucho antes que el otro debido a que se humilló delante de Dios. Pero eso nos da a entender que los dos necesitaban justificación. Es correcto. Pero el fariseo no estaba buscando justificación. No. Él no estaba buscando ser cambiado, transformado. No, yo estoy muy bien y no soy como aquel. Yo les decía al finalizar el servicio algo que a mí me impactó mucho porque creo que en algún momento ese pensamiento ha pasado por nuestra mente. Gracias, Señor, porque yo no soy como el fariseo. Creo que ese es el peor engaño que nosotros podemos cometer. Ajá. Señor, ten misericordia de nosotros porque somos precisamente como ese fariseo. Es cierto y pues empezando como una introducción con esto que compartíamos el domingo, hoy queremos hablar precisamente de el amor al hermano, el llevar una carga por aquellos que no han sido salvos. Y hay un tema que cada vez está presente y si no hay rumores de guerras. La guerra es algo feo. Yo pues hablaba alguna vez con mis hijos de la guerra porque pues todos como hombres, los niños nos gusta jugar con que rifles y pistolas, todo esto. O por lo menos ondas, arcos y flechas. Es cierto, pero yo les hablaba, quería que ellos tuvieran un poco de conciencia de lo que es, lo terrible que es una guerra, porque en las guerras hay muerte, hay hambre, hay miedos, desesperación, matándose unos a otros, guerras de naciones contra naciones, guerras de país contra país y aún guerras civiles como la Revolución México, la de Estados Unidos o la que está actualmente en Siria, que se ven cosas terribles y cada vez son más crueles la manera en que se exterminan unos a otros. Y yo cuando era niño me preguntaba, bueno, ¿y dónde empezó el problema? ¿Quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos? Bueno, en nuestro tiempo depende también de quién te esté contando la historia. Exacto. Dicen que la historia lo cuentan los que vencieron, ¿no? Pero yo me preguntaba esto y pues en mi casa tuvimos un tiempo difícil como familia y había esos pleitos que aparentemente son normales entre hermanos, pero algunas veces yo me asustaba y decía, ¿hasta dónde vamos a llegar? Por un coraje o algo, y ahí empezaba yo a pensar que de allí empezaban quizá algunas de las guerras, de conflictos familiares, pero doy gracias a Dios porque eso terminó un día en nuestra casa, porque la luz del Señor llegó un día. Sí, mira, creo que Cristo interviniendo en los asuntos entre hermanos, en familias, es el único que puede resolver esos temas. Yo recuerdo muy bien a un hombre ya mayor, cuando yo lo conocí él tendría como 75 o 78 años, y él estaba peleado con sus hermanas. Llevaba como 30, 40 años de estar peleado con sus hermanas, porque cuando el padre de ellos había muerto, las hermanas se habían aprovechado de él en la división de la herencia. Lo habían hecho casi a un lado. Fíjate, te estoy hablando de que habían pasado 35, 40 años desde que había sucedido eso y no se hablaban. Y yo no sabía nada del caso, pero le dije, mire, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Cuando él me lo estaba contando, su cara, su rostro se desencajó. Parecía como que él todavía estaba reviviendo esa ira, ese rencor que guardaba hacia sus hermanas.
Estamos hablando de hermanos, pero que se habían peleado, que se habían no solo disgustado, sino habían roto completamente todo contacto. Y 40 años después seguían peleados. Y sus hijos, sus nietos, todos peleados entre las dos facciones. Entonces, creo que sí tienes razón. Todo ha comenzado por disputas entre hermanos. Pero, ¿a dónde quieres llegar con lo que vamos a examinar esta noche? Bueno, mira, leyendo la escritura, yo encontraba, y seguramente muchos de los que nos oyen hoy han encontrado esta historia familiar que la Biblia registra, la primera historia familiar. Es una historia trágica. Se lee fácil, la lees en 2 o 3 minutos, pero si nos ponemos un poco en los zapatos, no sé, de Adán, de Eva, de el mismo Abel, podemos ver que lo que sucede ahí es una historia trágica y terrible. Y que llevó varios años en desarrollarse. Definitivamente. No fue algo de la noche a la mañana. No. Termina esto, y es lo que se ve en la Biblia, que un hermano asesina a su hermano menor. Y yo no sé qué cosa es peor que esto dentro del seno familiar. Todo lo que implicó el dolor de los padres, la actitud de Caín, el preguntarse Adán y Eva, ¿en qué nos equivocamos? Fueron años y años de dolor para los primeros padres humanos. La historia es más o menos así, que pues Adán y Eva tuvieron su primer hijo, Caín, y ese Caín se dedicó a la tierra, él fue labrador de la tierra, y Abel fue el segundo hijo que nació después de Caín, y él fue pastor de ovejas. Pasando un tiempo, la Biblia dice que Caín trajo del fruto de la tierra y que Abel también trajo, dice muy claramente, de los primogénitos de sus ovejas, de lo mejor de sus ovejas. Y esto agradó a Dios, lo que hizo Abel. Y pues a Caín como que no le gustó mucho de que a Dios le agradara más la ofrenda de Abel que la de él. Dice la Biblia, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Creo que como el anciano que yo mencionaba, que se le miraba en el rostro el desagrado, el coraje que tenía porque su ofrenda no había sido aceptada. Así es. Y dice pues más adelante que cuando está hablando Dios con Caín, que sus obras eran malas. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, etcétera. Pero Caín estaba bastante molesto y Dios habla con Caín y le dice, ¿por qué estás enojado? Como este anciano que mencionabas, si bien hicieres, no serás exaltado, y si no haces bien, el pecado está a la puerta. Y entonces Caín, ya no aguantando más esta situación, le dijo a Abel, vamos al campo. Y aconteció que cuando ellos estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Así dice a secas. Se levantó y lo mató. Sí, pero insisto, y como decías bien, esto era algo que se estaba generando desde hace años, y este coraje. Me llama la atención algo que dice que Abel era pastor de ovejas. Ajá. Y que él llevó como un sacrificio delante de Dios una oveja, y me llama la atención que cuando Adán y Eva pecan, Dios los viste con pieles de animales, ¿verdad? O sea, que tuvo que haber un sacrificio. Creo que Abel había aprendido de lo que vio de Dios, y eso estaba haciendo él, y Caín estaba haciendo otra cosa. Además, no dice que Caín llevó de lo mejor de la tierra siquiera. Del fruto de la tierra. Solo así. Y el hablar de la tierra a veces nos habla de que vives de la tierra, es que estás arraigado de eso. Bueno, estoy entendiendo algo de eso, y estoy entendiendo que Abel está siguiendo el camino de Dios, pero lo más triste es cuando Dios le dice a Caín, ¿dónde está Abel
tu hermano. Sí, pero antes de que examinemos eso, que yo creo que es la clave de este mensaje, antes de examinarlo, solo quiero hacer otro preámbulo. Es la primera historia familiar que aparece en las Escrituras, porque es la primera familia la que Dios creó. Y, sin embargo, tenemos que tener conciencia de que esta prueba, este examen, estas circunstancias van a ser probadas en cada corazón humano, en cada hijo de Adán, que somos todos nosotros. Vamos a tener que ser probados en esta área. ¿Cómo vamos a caminar con nuestros hermanos? Esto es lo que está en juego en la vida de cada ser humano, pero mucho más en cada creyente, en cada cristiano. Los hijos de Dios tenemos que demostrarle a Dios que somos hijos suyos. Y si Él es un pastor de ovejas, el Señor Jesucristo es el príncipe de los pastores, nosotros también tenemos que ser pastores de ovejas. Entonces, viene la pregunta que decías tú, eso está en Génesis capítulo 4 y versículo 9. Jehová le pregunta a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. Oh. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? O yo lo diría en otra forma, ¿a mí qué? ¿Por qué me pregunta eso a mí? ¿Yo qué tengo que ver con él? Allá él y yo por mi lado. O sea, un total desinterés. Pero fíjate, él sabía bien dónde estaba su hermano, estaba y yacía ahí muerto, ¿verdad? Y se atreve a mentirle a Dios en su cara y decirle, no sé. O sea, desde ahí él está mal. Porque ese odio que él había estado generando en su corazón contra su hermano, lo llevó incluso a identificarse con el padre de la mentira, con Satanás. Es cierto. Le miente a Dios descaradamente, pero también está revelando ahí que es un corazón que no se preocupa por su prójimo. Hace un momento decías que cada uno debemos tener cuidado con nuestro corazón, cada descendiente de Adán. Pero yo quiero también decirle a los padres de familia, porque como dijiste y mencionábamos, esta es la primera historia familiar y esto se gesta dentro del seno familiar y hay que ver cómo estamos cuidando las relaciones entre nuestros hijos. Que nuestro hijo le pregunte, ¿y tu hermano? No sé, allá él, yo no me meto con él. Seamos cuidadosos. Yo pienso que con oración, con estarlos viendo, tener un ambiente, buscar un ambiente de amor, que la presencia de Dios, esto definitivamente creo que es lo más importante, que la presencia de Dios esté en nuestra casa para que uno vea por el otro y evitemos pues esas envidias, el clásico, ¿por qué a mí sí y a él no? ¿Y por qué a él no? Y a mí sí, es lo mismo que dije, ¿verdad? Pero sí, pero lo estás viendo desde el punto de vista de cada hijo diferente. Pero mira, realmente es un trabajo que los padres tenemos que realizar. Para empezar, tenemos que esforzarnos por ser parejos con nuestros hijos, porque siempre va a haber aquello de la comparación en los corazones, inconscientemente, pero cuando haya diferencias, cuando haya algo y vemos que se levanta enemistad o digamos diferencias o peleas o intrigas o algo así, tenemos que atajarlo como padres que amamos fielmente a nuestros hijos. Vamos a regresar en un momento para continuar con este tema tan precioso que el Señor ha puesto en tu corazón.
Si usted desea comunicarse con nosotros, lo invitamos a que nos llame a los teléfonos 8300-2555 y 8300-4534, o que nos escriba a la dirección de correo electrónico elevatuvisionmonterrey@gmail.com. Nuestra dirección de correo electrónico elevatuvisionmonterrey@gmail.com. Estamos de vuelta en el programa Eleva tu Visión con el pastor Carlos Macías, examinando este tema tan importante, lo voy a llamar así, el amor fraternal no fingido, porque así lo llama el Nuevo Testamento. Carlos, quiero hacerte una pregunta. Estábamos examinando la historia de Caín y Abel y cómo esto es algo que va a ser puesto a prueba en cada corazón humano. Esta pregunta:
¿Qué habría sucedido si antes de que Abel muriera, Dios se hubiera acercado a él y le pregunta a Abel, Abel, ¿cómo está tu hermano Caín? ¿Qué habría respondido? Bueno, poniendo atención a lo que la Biblia describe y viendo lo que responde Caín, como decías, mentira, también cometió homicidio. En algún lugar el Señor Jesús llama a Satanás padre de mentira y que es homicida desde el principio. Y en cambio, como decíamos ahorita, Abel tomó el ejemplo de Dios, dedicándose a, ofreciendo el sacrificio de una oveja. Entonces, Abel era un pastor de ovejas. Jesús es llamado el buen pastor, que su vida da por las ovejas. Él sabía lo que era atender una oveja. Él tenía un corazón que veía por esas ovejas. Yo en algún tiempo pensaba, antes de que fuera llamado al ministerio pastoral, dedicarme a trabajar con animalitos, con ovejas, cuando yo me retirara. Borreguitos, exacto, cuando me retirara de mi negocio. Pero un día, siendo que yo ni lo pensaba que pudiera suceder, el Señor me llamó para ser pastor de ovejas, y doy gracias a Dios porque le estoy sirviendo no en algo terrenal, sino en el redil celestial, cuidando sus ovejas de Él. Amén. Y cómo Él ha puesto ese amor y esa carga, esa preocupación, pero también fuerzas, aliento para llevar esa carga. Definitivamente creo que Abel estaría preocupado, al pendiente de la vida de su hermano Caín. Mira, yo creo que en las Escrituras abundan los casos de hombres y mujeres de Dios que se dedicaron a pastorear. Y esto nos habla acerca de tener una carga por alguien más, acerca de que nosotros nos interesemos y nos preocupemos por el bienestar espiritual de nuestros hermanos y hermanas. No quiere decir que nosotros nos estemos metiendo donde no corresponde. No. Nosotros como hermanos en Cristo tenemos que tener una carga, pero no somos llamados a entrometernos en las vidas de los demás. Cada quien tiene su pastor, pero sí una preocupación. Y fíjate que yo lo que veo en el corazón de Caín y el corazón de Abel es esta diferencia: el corazón de pastor de Abel y el corazón que aborrece a los pastores de Caín. Fíjate lo que dicen las Escrituras en Génesis capítulo 46 y versículo 34. Fíjate que lo que dice José de la diferencia entre Egipto, que tiene el corazón de Caín, y los israelitas, que tienen el corazón de Dios. Dice, entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Significa que para el mundo, de eso nos habla Egipto, para el mundo no es correcto que tú te estés preocupando, interesando, dando tu vida por los demás. Así es. Porque en el mundo lo que se predica es, tú tienes que interesarte por ti mismo. Tú tienes que preocuparte por tu avanzar, por tu beneficio. Entonces, no estés viendo en qué puedes beneficiar a los demás. Primero mis dientes, después mis parientes, es un dicho. Primero mis dientes, después mis parientes. Así es. ¿No? Y es exactamente así. Todos velan por el derecho de su nariz. Es otro dicho que tenemos. Pero verdaderamente ese corazón del mundo es el corazón de Caín. Mientras que el corazón de Dios es preocuparse por los demás. Pero el mundo aborrece eso. Entonces, gracias hermano por presentarnos este mensaje
tan precioso, tan crucial. Porque si nosotros estamos teniendo enemistades con nuestros hermanos, quiere decir que estamos manifestando el corazón de Caín. Y mencionas Génesis, en ese mismo libro de la Biblia, está una historia que yo comentaba también este domingo, la historia de José, llamado José el Soñador, y Judá, José y sus hermanos, ¿no? Y en particular Judá, como si tú, amable oyente, estás pensando, no, pero yo no he tenido un corazón que se preocupe por los demás, yo siempre he visto por mí. Hay esperanza, quiero decirte que hay esperanza, porque este Judá, él en un tiempo, junto con sus hermanos, tenían ese mismo coraje, ese mismo odio que tenía Caín hacia Abel, tenían este odio hacia José, porque José era un hombre piadoso, que estaba siempre al lado de su papá y era muy amado por su padre por eso, y entró ese celo que muchas veces es malentendido y que entra en el corazón de los hijos. Incluso en una iglesia es el celo de las ovejas por el pastor, pero un celo incorrecto. Y entonces lo podríamos incluso llamar envidia, ¿no? No quería decirlo, pero ya lo dijiste, sí. Envidia. Y es esa envidia y ese coraje que mueve a los hermanos de José a deshacerse de él a como dé lugar. Pero Judá dice, vendámoslo y así no nos lavamos las manos, no lo matamos y hasta ganamos algo de dinero. Y José después pasa por algunos problemas, él mismo pierde 2 hijos. Obviamente su padre Jacob había perdido a su hijo José, él pensaba que... Perdón, Judá pasó por ese problema, sí, no José. Perdón. Judá, sí. Judá, después que venden a José, él se aparta y él pasa por problemas fuertes. Esto está en Génesis 38. Ahorita no vamos a hacer la lectura total, pero para darle ese recuadro a la audiencia. Y si ustedes quieren leerlo en su tiempo libre, es Génesis 38. Así es. En 37 es donde venden a José, pero en el 38 hay un paréntesis ahí, y es en la vida de Judá, que ahorita dije José, pero Judá pierde 2 hijos y pasa otra serie de problemas, y también él ve el corazón de su padre Jacob triste, dolido, porque había perdido a su hijo José. Él pensaba que alguna fiera lo había matado, pero ellos sabían perfectamente que lo habían vendido, y veían cada día la tristeza de su padre, y esto fue conmoviendo el corazón de Judá, pero yo creo que él tuvo un encuentro con el pastor, el buen pastor, de tal forma que él llegó a hacer lo mismo que el Señor Jesús hizo, poniendo su vida por su hermano. Sí, Judá, solo para detallar un poquito más ese pasaje, cuando José todavía no se había descubierto ante sus hermanos, no se había revelado, él manda a llamar a que lleguen otra vez con él, pero que traigan a Benjamín. Entonces ahí es donde Judá está dispuesto, con tal de preservar la vida de Benjamín y la vida de Jacob, su padre, él está dispuesto a poner su vida. Y le dice, no, mejor tómame a mí. Yo estoy dispuesto a yo morir, pero no quiero ver sufrir ni a mi hermano ni a mi padre. Y llevando esto un paso más allá, esto era lo que José estaba esperando ver, si en efecto había habido una transformación en el corazón de Judá. Si Judá había seguido siendo igual de egoísta, igual de interesado en su propio beneficio. No, como tú decías, él no, bueno, está bien, no lo matemos, pero saquemos algún beneficio, algún provecho, y vendámoslo. Él tal vez pudo haber hecho algo así, pero José estaba tratando de observar.
Judá, ¿será que cambió? Y gracias a Dios, Judá se había sometido a los tratos de Dios y había sido transformado. Eso que estás diciendo, se había sometido a los tratos de Dios. A veces llegan momentos difíciles a nuestra vida y el asunto es cómo vamos a afrontarlos. Si nos vamos a encerrar en nosotros mismos o vamos a buscar salidas falsas, yo sé, estoy seguro que es el momento de buscar a Dios como nunca, de humillarnos delante de Él, y esto es lo que ciertamente hizo Judá. Se humilló delante de Dios, dijo, no puedo ya seguir confiando en mi manera de hacer las cosas, en mis propias justicias. Dios, tú eres el justo, yo me humillo delante de ti. Y la palabra dice que Él recibe al corazón humilde, al corazón contrito, lo recibe y lo recibe con amor. Sí, pero volvemos a lo que tú estabas mencionando anteriormente. Es cuestión de entregarse, someterse a los tratos de Dios. Así es. Y el Señor tiene pruebas difíciles para cada uno, incluso caminando con nuestros hermanos, incluso luchas, disputas, trifulcas entre hermanos. Pero Judá, él ya no quería seguir peleando. Él quería poner su vida por su hermano. Estaba dispuesto a hacerlo. Y eso fue la clave para que José ya no se aguantara más, ya no resistiera. Él sacó a todos los egipcios de ahí y él dijo, yo soy su hermano, José. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes solo quiero hablar acerca de pruebas. El padre de nuestro hermano Gerardo Pacheco, un miembro de nuestra iglesia, falleció esta mañana. Si alguien puede ir a saludarlo, el cadáver está siendo velado en las capillas Protecto Deco, situadas en Guadalupe, en la avenida Juárez, entre López Mateos y Serafín Peña. Hoy estará hasta medianoche y mañana a partir de las 8:30 hasta las 3:30 de la tarde, cuando saldrá el sepelio. Como le decía al hermano Gerardo, nuestra oración es que Dios les dé una palabra de vida para los necesitados. Si desea adquirir algún CD de música de los que hemos usado en el programa o una copia de este programa, lo puede adquirir en nuestra iglesia. Esté pendiente porque antes de finalizar el programa daremos la dirección. Cámbiame, cámbiame, no
Carlos, hemos estado examinando el tema del amor fraternal no fingido, específicamente con nuestros hermanos, en la iglesia o en nuestra familia. Pero hay otro aspecto en donde nosotros también tenemos que manifestar ese amor. Definitivamente, este amor de Dios se extiende más allá. Y en el tiempo del profeta Jeremías, el Señor le daba esta palabra, la podemos leer en Jeremías 8, del 18 al 22. Dice: a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Escuchen esto, verso 20. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Y lo repito, pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Aquí está el dolor de alguien que está diciendo, no hemos sido salvos. Voy hacia el 22, dice, no hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Esta cita nos habla de la idolatría del pueblo de Dios en aquel tiempo y que al parecer sienten que Dios les ha abandonado. Y eso, hermano, parece ser la condición del pueblo actual de Dios, de Israel y la iglesia. Es por ello que se oye ese clamor de los que dicen, y nosotros no hemos sido salvos. Y yo me pregunto, ¿por qué no han sido salvos? Menciona más adelante el espanto que causa esto al profeta, y de ahí la pregunta que Dios nos hace a todos. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? En otras palabras, Dios está esperando que nosotros como hijos suyos, como creyentes en Dios, nosotros tengamos una palabra de salvación para los perdidos. Definitivo, y antes que esa palabra, pues tiene que haber una carga. Una carga. La carga que lleva el buen pastor, alguien como Abel, alguien como Jacob. Dios tiene respuesta para los que no han sido salvos. Esas respuestas son personas que pasan tiempo con Dios, que van siendo conformados a su imagen y semejanza, y que tienen un corazón como el de Dios por pasar ese tiempo, dispuesto a interceder y poner su vida por otros, por los necesitados. Y miren, no es solo dar. Yo les hablaba de cómo cuando sucede alguna tragedia y es conocida en una ciudad, mucha gente llega a ayudar. Hay también instituciones de ayuda a otros. Sucedió recientemente en Chihuahua, ¿no? Así es. Con la tragedia que hubo en ese show aéreo, tú nos comentabas en la iglesia que mucha gente llegó para ayudar y ayudar. Sí, y pues de esto hace 2 semanas, y según entiendo, primero empezaron a llegar mucha ayuda, agua, comida para los familiares de los que estaban ahí esperando en el hospital, pero también estuve viendo cómo esa ayuda fue menguando poco a poco, y para nada menosprecio lo que esta gente hizo de tan buena voluntad, pero lo que tenemos que entender es que esto es algo más que buena voluntad, es el amor mismo de Dios, que es capaz de entregar su vida, de dar su vida por amor de otros, y este amor no van a ser de los descendientes de Adán, definitivamente. No, eso se llama compasión humana. Así es. Pero eso no es el amor de Dios. No. El amor de Dios es el que está dispuesto a hacer cualquier cosa para que una persona sea salva. No solo para ayudar a que ya no pase frío, aunque sí tiene que haber, suplirse esas necesidades, pero el amor de Dios es por el bienestar eterno de una persona. Así es. Hay muchas instituciones de ayuda a los pobres, a gente de capacidades diferentes, a los enfermos, y sin menospreciar esas instituciones, yo sé que hay algo mayor, y es el amor, es
Dios mismo, dar a Dios mismo, y pasando tiempo en su presencia es como vamos a tener algo de Dios, una palabra de vida, una palabra de sanidad, ese bálsamo de Galaad, la medicina para la hija de su pueblo. Fíjate que en el año de 1976 hubo en Guatemala un terremoto devastador. Sí, recuerdo. Ese terremoto provocó la muerte de aproximadamente 27,000 personas 27,000 en 30 segundos. Fue una devastación total en todo el territorio nacional de Guatemala. Y fue impresionante ver cómo toda la gente, todos los que vivíamos en distintas ciudades, tratábamos de encontrar una forma de ayudar. En todas las escuelas, los colegios, las instituciones se armaron brigadas para ir a descombrar en lo caído, para ir a tratar de ayudar a los lugares más pobres, más necesitados. Pero sí te puedo decir una cosa también. Allí se levantó una carga evangelística. Y nacieron a raíz de ese terremoto muchas iglesias y muchas instituciones cristianas, religiosas, porque había mucha hambre de Dios. Y mira, fue un avivamiento, un despertar espiritual en la nación de Guatemala. Y todo nació por un desastre natural gigantesco. Hubo ayuda en lo natural, pero gracias a Dios hubo también una respuesta en lo espiritual para los hambrientos y necesitados de salvación. Eso se puede ver cuando uno va a Guatemala. Yo he tenido el privilegio inclusive de vivir un tiempo ahí y eso se respira, esa visitación de Dios, y creo que viene algo más fuerte. Amén. A Guatemala y también a nuestro país. Yo le oro al Señor que aquí en México haya un despertar así de grande, pero me temo que se necesite que haya algún desastre que sacuda al país para que la gente responda con un corazón para Dios. Así es, por eso es que el Espíritu Santo nos está mandando a que lo busquemos, a que compremos ese aceite, levantándonos temprano, buscándolo, tomando acciones, ayudando a otros, pero con el amor de Dios, por encima de compasión humana, por encima de lástima, de caridad, o de querer que nos vean, que vean a Dios en nosotros. Amén. El Señor Jesús dice en Juan 15:12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y tenemos que llevar la palabra. Este es un gran privilegio que tenemos todos de llevar la palabra como hijos de Dios, llevar fruto para llevar una carga por otros y participar en la salvación que Dios ha provisto para el mundo. Son cosas que los ángeles anhelan ver. Entonces, resumiendo estos dos puntos, eso que Jesús está diciendo, que nosotros tenemos que amarnos unos a otros, está cubriendo las dos áreas, que tengamos una carga por nuestros hermanos, pero también que tengamos una carga por aquellos que han de ser salvos. Así es. Por los que están perdidos con necesidad de salvación. Regresaremos en un momento para concluir con el programa. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana.
Estamos ya en la parte final, Carlos, del programa Eleva tu Visión para esta noche y creo que todavía tienes algo que compartir con nosotros. Adelante, hermano. Hace un momento leíamos Juan 15, pero del mismo autor, en la primera epístola de Juan, capítulo 3, versos 11 al 13 y luego el 18, dice el verso 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, como leíamos anteriormente, pero escuchen esto, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, lo que decías, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y en el verso 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor fraternal no fingido tiene que ser una realidad en nuestros corazones. Pero qué impresionante lo que leíste en el versículo 12, no como Caín, que era del maligno. O sea que vemos de dónde es que proviene ese corazón de odio, enemistad, mentira y homicidio. Sí, sus obras eran malas y en Génesis no vemos así claramente qué obras estaba haciendo él, pero aquí lo declara, sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y yo quisiera ver algunos puntos acerca de el buen pastor y de Abel, que definitivamente Jesús vino a mostrar y demostrar el amor de Dios. Jesús, el buen pastor, es nuestro patrón para nosotros llegar a ser pastores como él. Fíjate, el primer humano muerto fue un pastor asesinado por su propio hermano. Jesús, el buen pastor, murió en la cruz, crucificado por y para sus hermanos. La sangre de Abel clama por justicia, pero la sangre de Jesús clama por perdón. Caín vivía aferrado a este mundo y sus obras y corazón eran malos. Jesús y sus hijos están en el mundo, mas no son de este mundo, y amando muestran que sus obras son buenas delante de Dios. Amados oyentes, el problema empezó en una casa, en una familia, un pleito entre hermanos. ¿Cómo nos estamos llevando con nuestros hermanos? ¿Estamos viviendo el uno por el otro? ¿Y cómo nos estamos llevando con los hermanos en la fe? Pero, ¿qué de los que no han sido salvos? Estamos buscando a Dios, comprando ese aceite, ese bálsamo de Galad, para sanar los corazones enfermos. Para tener una respuesta para los corazones que han de ser salvos. Amén. Amén. Cuando empezábamos en la iglesia con el llamamiento pastoral hace 5 años, yo estaba orando por algo fervientemente y el Señor ponía esta oración en mí. Es un canto que cantamos y dice estas palabras, y yo los invito a que esta sea su oración. Pon carga en mi corazón que ame a mi hermano, que ame al pecador, que ame aquel que está necesitado, que sea yo un instrumento fiel para que él llegue a ti. Amén. Un coro precioso, que yo sea un instrumento para que mi hermano llegue al Señor. Eso es tener un corazón de pastor. Carlos, muchísimas gracias por haberte quedado aquí en Monterrey para compartir con nosotros este mensaje que es del corazón de Dios. Amén. Gracias. Es un gozo estar con ustedes y ruego a Dios que Dios los bendiga y nos dé su corazón y su mente, que tengamos la mente y corazón de Cristo. Amén. Que Dios te bendiga. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti
y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.